Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que se estén bien, perdón. Y vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario que hacer, algo que comentar. Mm, ¿Todo bien? Rocco, Angeli, ¿cómo están? Rocco, adelante, ¿querías hacer un comentario? Ok, ok. Muy bien, muchas gracias por estar en la sesión. Y bueno, ahora vamos a trabajar la parte de la investigación, reconocer investigaciones. Eh, Todo lo que ustedes van a hacer durante su estancia aquí en la prepa, pues implica hacer investigación. Implica, ¿qué implica hacer una investigación? Que por ustedes mismos puedan desarrollar búsquedas de información. Hay un proceso que es muy interesante que tiene que ver con la información y la apropiación de esa información y el conocimiento que se genera. Es un proceso cognitivo, ¿no? Que es un proceso muy interesante en donde pues vamos construyendo, vamos haciendo como ensamblajes, andamios, ¿no? En donde información que tenemos la procesamos, cuando la significamos genera un conocimiento. Los especialistas le llaman aprendizaje significativo. Te significa algo, lo valoras, le das una valoración importante y a partir de ahí, pues lo puedes reproducir, ¿sale? Y siempre ha habido esa investigación, pero ahora con el desarrollo de las tecnologías, hemos desarrollado más esta parte de la investigación, sobre todo la información que se ponen en los sitios web o o en las aplicaciones o en las redes sociales. Es muy interesante este proceso porque ha evolucionado. Antes eran las páginas web. Yo me acuerdo que por ahí del año, ¿qué sería? 96, 97, mmm, conseguí un módem. Imagínense, era un módem, se conectaba al teléfono, o sea, navegabas en internet o entraban llamadas telefónicas. Y tenían un ruidito así muy especial la conexión y todo, y no siempre a la primera se conectaba. Ujú. Entonces, pues entrábamos a sitios web, pues muy pocos en esa época, conocíamos muy pocos, no había el boom de lo como ahora lo tenemos. Em, y ya después, me acuerdo que mi hermano me dijo que si sabía yo que eran los buscadores. Y yo no, pues ni idea, ¿no? O sea, no, ¿qué es eso de los buscadores? Y ya me explicó que eran una tecnología que se había desarrollado para que tú buscaras, que tú llegaras a sitios web, por ejemplo. Y algunos periódicos ya empezaban a tener sus sitios web. eh, entonces, lo que les digo del 96, 97 por ahí, no fue, luego en el 2000 fue un acelere. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a España en el 98, 99, y me acuerdo que la Universidad Complutense me dio correos, me dio un correo electrónico, pero era un correo electrónico con pantalla, las computadoras eran pantallas negras,
letras verdes, o sea, todavía Microsoft no llegaba así de manera general a todas las computadoras. Eh, el avance ha sido significativo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque a partir de ahí nosotros hemos desarrollado un proceso de investigación, incluso los propios maestros, dentro de la lógica pedagógica, didáctica que hemos aprendido en estos últimos años, se nos sugiere que los alumnos investiguen por su propia cuenta, lo cual, bueno, trae cosas importantes y otras no. Ahorita pues, les puedo comentar. Y luego con el advenimiento de la educación a distancia, esto que están haciendo ustedes en este momento, pues lleva un tramo, lleva antes de este siglo, desde el 90 y tantos empezó a desarrollarse, pero ya con fuerza se empezó a desarrollar la década pasada. Bueno, con más fuerza en esta década, perdón, en la década pasada, del 2010 al 2020. Ahí fue donde se empezó a desarrollar más la educación a distancia, sobre todo para gente adulta también. Entonces, estaba muy de moda. A ver, investiguenme. A ver, ustedes investiguen eh, qué es tal conocimiento, qué es argumentación, ¿no? Pues ahí tenías a los estudiantes llegando a clase diciendo que era argumentación, pero era muy chistoso porque todos sacaban esa definición de una misma fuente. Por ejemplo, pues el motor de búsqueda que está de moda, que es el Google, ¿no? No sé si está de moda, pero es el más eficiente. Entonces, es una práctica común querer buscar información y meterse a Google cuando también tenemos que diversificar estas fuentes de información. Entonces, de eso se trata, de que, bueno, algo también importante es que el, el propio desarrollo que hemos tenido digital ha desplazado los libros, la parte impresa. Lo vieron ustedes en la semana uno, en ese texto interesante de Cárdenas, que hablaba de la lectura digital. Pues sí hay un desplazamiento de la lectura en medios impresos y va a llegar a su fin algún día la lectura en medios impresos. Ayer estaba, fíjense, dos noticias muy interesantes. Un diario, uno de los diarios, creo, más antiguos de Alemania, si no me equivoco, dejó de publicarse en papel. Pero es de los diarios más antiguos, creo que tiene 300 años esa marca de periódico. Ayer estaba viendo un rato TV UNAM y salió un mensaje publicitario de la revista Universidad Nacional, así se llama, es una revista que ya tiene muchos años también, y decían, la puedes encontrar en digital porque siempre se va a publicar. O sea, siempre va a ser para que la tengas en tu librero, ¿no? La puedas compartir. Es esa parte de la revista impresa, que me parece bien, sigamos leyendo en medios impresos, pero, por ejemplo, ustedes, no sé, creo que ya la mayoría de cosas que hacen es en medios digitales. Entonces es algo que tenemos que aprender a trabajarlo, tenemos que aprender a trabajar en otro tipo de formatos como este, ¿sale? Entonces, la primera actividad de la semana es esta actividad, que son tres lecturas, que es Internet, redes sociales y adolescencia, aprendizaje de las matemáticas y depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Son tres textos largos. Yo les recomiendo, ojalá ya los hayan empezado a leer, porque sí son tres textos larguitos, para que ustedes los lean y contesten las siguientes. Ahora no van a hacer un ensayo o un escrito, ahora no, es más bien responder preguntas. Entonces, por ejemplo, estas redes, Internet, redes sociales y adolescencia, si se dan cuenta, aquí en el último eh, columna nos da la fuente, la referencia de información.
Acuérdense que la referencia se empieza por apellidos, luego en APA se pone el año, aquí el año lo ponen hasta el final, bueno, no hasta el final, pero sí es en la parte de aquí, se pone el título, ¿no? El título del artículo en línea y le ponen campo abierto, revista de Educación España, ¿no? Y ya la dirección y la fecha de consulta. He tenido algunos problemas de, de, de plagio en trabajos. Son plagios, yo les llamo involuntarios, porque esto es un nuevo conocimiento que ustedes están aprendiendo. Pero una chica que le dije que había plagiado, me dice, pero ¿por qué si puse las referencias? Ella hacía ahora sí referencia a esto, ¿no? A esto. No, el trabajo de cita es diferente. Lo expliqué en las sesiones 1 y 2. Si tienen alguna duda, lo puedo explicar hoy terminando esto de estas actividades. ¿Sale? Si ustedes tienen todavía una duda de cómo citar, me dicen y yo lo vuelvo a explicar. ¿Les parece? Bueno, entonces, aquí te pregunta ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Eh, Ustedes pueden poner ciencias sociales, ciencias naturales, pero es muy general. O sea, esa respuesta no está mal, pero es muy general. Lo que les pedimos aquí es que lo particularicen, ¿no? Por ejemplo, leyendo ya el artículo, ustedes pueden decir, a ver, habla de Internet, redes sociales y adolescencia, pues puede tener de psicología, puede tener de sociología, puede tener de ciencias de la comunicación, ¿sale? Es más de las ciencias sociales, ¿me explico? Es un trabajo más enfocado a las ciencias sociales. Em, Problema abordado, o sea, hay que leer el artículo para determinar cuál es el problema. El problema aquí sería tal vez el uso del Internet, ¿no? Tal vez el uso del Internet excesivo o de las redes sociales excesiva que los jóvenes tienen de él, ¿no? Que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Eh, que eh, es una tecnología que ha arrasado la atención de los chicos y de los jóvenes y bueno, también a veces de nosotros, los adultos. Entonces hay que poner cuál es el problema abordado. Buscar argumentos principales de la investigación. ¿Qué están diciendo estos autores? ¿Cuáles son los argumentos para decir que hay que tener cuidado en el uso de la tecnología o que los adolescentes están teniendo un uso excesivo de este tema, ¿sale? Entonces ustedes tienen que rescatar con dos argumentos que ustedes rescaten y los ponen. Y por último, eh, es el entorno. El entorno es un término muy interesante que también se le conoce como contexto. Ajá. El entorno es lo que te rodea, lo más cercano a ti. En esta pregunta, en esta columna, siempre encuentro problemas de respuesta porque generalizan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, relevancia de la investigación en tu entorno. Puedo yo decir, pues sí es muy relevante porque tengo hijos adolescentes, o tengo hermanos adolescentes, o tengo sobrinos adolescentes, y mi hermana a cada rato se anda peleando con ellos porque es excesivo. O a mí me tocó ver de una vecina que le robaron le querían robar dinero a mi sobrino o a su sobrino porque dio unas claves, ¿no? Este, o lo quisieron estafar a este niño por tal situación. O, por ejemplo, relevancia de mí, pues no tengo yo, gente cercana a mí, pero sí veo pues, muchos adolescentes en el parque que ya no juegan, fútbol o básquetbol y están, más bien en sus teléfonos, ¿no?
si no tuvieran ustedes familiares adolescentes, pero sí ven dentro de su parque, dentro de la gente, o sí, pues yo sí veo cuando voy a la cafetería, o voy y paso por una lonchería, que están metidos en su teléfono y no platican, ¿sale? Esto sería para la primera lectura. No sé si tengan alguna duda. Rocco, Betty, no tienen duda, todo queda claro. Bueno, muy bien. Pues lo mismo van a hacer con este aprendizaje de las matemáticas. Aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación. El ordenador es la computadora. Nada más que en España le dicen ordenador, en Colombia le dicen el computador, ¿no? Pero es eso, el aprendizaje por programas, sobre todo por programas de cómputo, en donde pues les hacen ejercicios. No sé si a ustedes les tocó estudiar en la primaria con enciclomedia, que les ponían jueguitos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? No sé si tuvieron la oportunidad o no sé qué tan, yo sé que son muy jóvenes, eh, de que su maestro ya tenía una comaestra, tenía una computadora en su salón de clase y ustedes ya podían hacer ejercicios. Sí, sí me explico de dónde es, o con toda confianza díganme que no lo conocen, o si lo conocen, o si vivieron la experiencia de las matemáticas así. Ah, ok, Estefanía, a ti no te tocó, pero no llegaste a ver, por ejemplo, con generaciones más chiquitas que tú, cómo usaban las computadoras. Hagan de cuenta que con videojuegos, con juegos de mesa, enseñaban las matemáticas, pero no eran juegos de mesa, perdón, como tal, sino eran juegos de mesa digitalizados. Y entonces los alumnos pasaban al pizarrón y eran pizarrones electrónicos y ahí lo hacían. O en la sala de cómputo, los ponían en la sala de cómputo y hacían algún tipo de actividad. Bueno, de eso se trata este artículo, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Informática educativa en esa época. Estoy hablando en el año 2000, ¿no? Hagan de cuenta 2005, donde todos estos programas se hacían. Bueno, y por último, mm, es un artículo muy interesante eh, que se hizo antes de la pandemia, fíjense, eh, que son la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. La terapia es un tipo de terapia, hay muchos tipos de terapia, me imagino que si han visto la imagen de Freud en el psicólogo con el paciente en el diván, ¿no? Ese es un método, por ejemplo, el que pongas a un paciente en el diván es un método de terapia. Hay otros que estás de frente con tu terapeuta, y hacen una charla. Bueno, algunas son más cortas, otras más largas, incluso la manera de preguntar del psicólogo es diferente. En la terapia cognitivo-conductual se hace un diálogo, una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, le tengo pánico a los elevadores. Fin, no lo tenía, yo no tenía ese problema, y a raíz de una situación que pasó con mi papá, eh, de que se enfermó y estuvo muy grave y todo, le tuve miedo al encierro. Me pasó en el metro aquí de la Ciudad de México, que se empezó a llenar el metro y yo me sentí hasta agobiado, asfixiado, y y de ahí se desarrolló una fobia a los elevadores. Incluso la semana pasada les comenté que salí de vacaciones
subirme al avión me genera mucha ansiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, voy como un poco tenso, un poco nervioso, no voy a gusto. Yo me acuerdo que antes disfrutaba viajar mucho en avión, ¿no? Me encantaba. No es que lo dejé de disfrutar, pero me pone ya como nervioso, ¿no? Y mi corazoncito empieza a latir. Entonces, ya les platiqué esto a mis familiares justo ayer, y me dijeron, no, pues tienes que ir a una terapia conductual, ¿no? Para ver qué está pasando contigo y cómo poder desarrollar. Miren, el elevador es justo en la prepa. Cuando voy a dejar mis documentos a la prepa, está en el piso, eh, era en el piso 6, ¿no? 7. Yo me subo y me bajo caminando. Una vez me cerraron las escaleras y me tuve que ir en el elevador ahí, poniendo changuitos de que no se detuviera. Entonces, son una especie de terapia. Se ha puesto mucho de moda por la pandemia. Por la pandemia mucha gente entró en depresión por el encierro y ¿saben en quién? En los adultos mayores. Mucho, mucho en los adultos mayores. Entonces, este tipo de terapias ayudan a salir rápido a la gente. Entonces, en tu contexto, por ejemplo, aquí en la pregunta en tu entorno, perdón, pues ahí la respuesta es, pues sí, por ejemplo, las respuestas que me dan es, sí, mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, mi abuelito tiene, la hermana de mi mamá, ¿no? Incluso a veces hasta, pues sí, un amigo, mi primo, o incluso a gente, alumnos, perdón, que me han dicho, y hasta yo he estado en depresión, ¿no? Y dices, ay, qué malo. Pero bueno, o sea, ese es el entorno, ¿me explico? Lo más cercano a uno mismo. Entonces, esas son las tres lecturas, hay que hacerlo ya, rápido. Bueno, rápido en el sentido de que el día de hoy empiecen a leer. Acuérdense que la lectura es muy importante que la hagan en espacios en donde ustedes estén concentrados. Lo que están haciendo, lo que vamos a hacer son lecturas de estudio. Se las voy a explicar el viernes. Es una lectura de estudio, pero sí tiene que ser una lectura en donde ustedes puedan concentrarse mucho, ¿sale? Saquen anotaciones, ¿sale? Es muy importante que cuando hagan lecturas de estudio como estas, puedan ustedes hacer anotaciones de las partes más importantes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No, Montero? ¿No? ¿Ni una? Ok. Betty tampoco. Muy bien, muy bien, Adil. Entonces, nos vamos a pasar ahora a la segunda actividad. Esta es muy sencilla, nada más lo pesado un poco son las lecturas. Eh, la siguiente, la siguiente se le conoce como un protocolo sí, un protocolo este, de investigación, ¿m? O proyecto de investigación. Miren, cuando hace alguien una investigación, eh, no empieza y se siente, le escribe y dice, ya voy a empezar a hacer mi investigación. No. O sea, un investigador es una persona que toma su tiempo para pensar el tema, para pensar en cómo lo va a enfocar, cómo lo va a abordar, eh, y a partir de ahí desarrollarlo. O sea, es una fase previa, si me permiten la expresión, al trabajo de un artículo, por ejemplo, ¿no? Es una fase previa. Estos trabajos que ustedes van a leer, antes se tuvo que haber hecho un protocolo de investigación. Incluso en la introducción van a encontrar, perdón, los objetivos que tuvieron las personas al hacerlo.
¿sale? Entonces, justo esto es lo que van a hacer, no es una investigación como tal, ¿sale? No es un escrito que van a ustedes a desarrollar, sino van a contestar una serie de preguntas que equivalen a desarrollar un proyecto de investigación. Esto sí quiero que quede muy claro. Entonces, sí queda claro, chicos y chicas, qué es lo que van a desarrollar ustedes. Van a desarrollar un proyecto de investigación. Ahora, miren, aquí te sugiere que retomes el tema de la legislación de la marihuana o de las drogas. Yo, yo no les sugiero eso. Bueno, no sé si les comenté desde la semana uno que yo no hago estos trabajos, o sea, yo no hago, a esto se le llama diseño instruccional, yo no lo hago. A mí me contratan y me dicen, entra a la plataforma, revísala, porque ahí están todas las actividades para que conozcas cuáles son y pues des tus clases y califiques. Entonces yo no hago estos trabajos, ¿sale? Porque va a salir como van a pensar que es como una contraorden que estoy dando. No necesariamente, miren, les voy a explicar. Yo les diría que no utilizaran ese mismo tema. Por eso ahí está la contradicción con el proyecto institucional, pero yo tengo un argumento. Miren, ustedes están formándose en la preparatoria y yo creo que en la preparatoria tenemos que dedicarnos a aprender de todo eh, y saber de muchas cosas. Ya ahorita ustedes pues aprendieron algo de la legislación de la marihuana. Por ejemplo, si están muy interesados en ese tema y dicen, no, pues es que este está muy padre, pues adelante, háganlo de ese tema. Pero, por ejemplo, si no les llamó la atención y tienen otros temas, pues agite con los otros temas. Yo creo que ustedes durante la preparatoria tienen que explorar muchos temas, para que después, cuando ustedes se titulen, bueno, perdón, se terminen la preparatoria, puedan acceder a una licenciatura. Pero ya van a saber qué van a querer estudiar porque ya conocieron de muchos temas, ¿sale? Tal vez, por ejemplo, el que le llame la atención esto de los temas de las legislaciones y todo, pues vaya a querer irse al campo del derecho o la ciencia política, por ejemplo, ¿no? O al campo químico, ¿no? O sea, porque, bueno, la marihuana la están industrializando y la están modificando, pero tal vez a otros les interese mucho pues los problemas de contaminación que hay, el calentamiento global. ¿Se acuerdan que hace un mes pasamos una ola de calor en todo el país muy fuerte? Entonces, este, mm, sí, Betty, de cualquier tema. Ahorita vamos a hablar de algunos temas, a ver cuál te interesa o qué tema te podrías desarrollarlo. Si no necesariamente que lo hagan de la legislación. Si quieres continuarlo, hazlo porque si tienes interés de este tema, si no, puedes buscar, como te dije, el calentamiento global, la contaminación en los ríos, en los lagos, los embarazos adolescentes, ¿no? El aborto, el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, por ahí, ¿qué otro tema podría haber interesante? Por ejemplo, hay temas como las nuevas masculinidades, el feminismo, la violencia de género, la violencia del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Em, eh, la democracia en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Ahorita que se vienen elecciones. Entonces, pueden ser varios temas. Aquí, ¿cuál es la importancia de esto? Que ustedes tengan como muy claro qué les gusta. O sea, debe de haber algo, por ejemplo, el Internet, para Internet, las redes sociales y los usos en los jóvenes, el uso excesivo del teléfono celular, por ejemplo, ahora que estaba de vacaciones ahí en el hotel, veía que eh, familias jóvenes que tenían niños de 3, 4 años, 5, 7,
con teléfonos o pantallas. Entonces los chamacos ahí medio comían por estar viendo la pantalla del teléfono, de la tableta, y pues no daban lata, y los papás pues entonces felices, ¿no? Lo cual a mí me parece aberrante eso, ¿no? Que un niño, pues en lugar de estar pensando de ir a la alberca, puede estar en otro lado. Entonces, hay muchos temas, ¿no? Muchos temas. Si me quieren poner alguna idea en el chat, pues la pueden poner Betty, Adil, Rocco, Angeli, ¿no? Una idea, Carla, que pudieran tener de trabajo y yo la platico, ¿no? Vemos cómo la vamos desarrollando, ¿sale? Bueno, es importante para esta actividad que revisen los materiales. Ahorita les voy a enseñar un material muy bueno. El maltrato animal, perfecto, perfecto. Dicen que es muy elevado, Adi. Dicen que es muy elevado el maltrato animal. ¿Se acuerdan de esto que pasó hace poco de que un infeliz a un perrito, un caso con aceite, ¿no? Híjole, no, para colgarlo, ¿no? Qué miserable, ¿no? Entonces, ahí está ese tema, pero dicen que es mucho, ¿eh? O sea, yo me quedé sorprendido cuando vi una nota hace poquito de una noticia que decían que era algo muy común el maltrato en los animales. Pues si nos maltratamos entre los seres humanos, ¿qué se pueden esperar estos pobres animalitos? Bueno, plantea tu problema de investigación. El problema es un reto que te hacen a ti, un reto de decir, a ver, ¿qué quiero explicar? ¿No? Por ejemplo, el maltrato animal, ¿no? ¿Cuál sería el problema aquí de ese tema? Y ya está ya el tema de su compañera. Yo quiero estudiar el maltrato animal en entornos urbanos, por ejemplo. Eh, entonces, en el material que está en la plataforma, dice que hay que hacer el problema en forma de pregunta. Entonces, en este caso sería, ¿por qué las personas maltratan a los animalitos? ¿No? O sea, ¿por qué las personas eh, le hacen algún tipo de maltrato a los animales? Yo quiero conocer qué les mueve a las personas para que hagan este tipo de situaciones. ¿No? Se me ocurre así de bote pronto, como se dice, esa pregunta, ¿vale? Pero la problemática se problematiza. Ahorita lo voy a explicar con los materiales que hay en la prepa. Justifícalo en al menos 6 líneas, en un párrafo de 6 líneas, ¿sale? ¿Qué justifica? Bueno, en los últimos años, bueno, yo soy una persona de 56 años, es más, ayer cumplí mis 56 años. Eh, yo he pasado pues ya por varias décadas y me di cuenta de que también el apego a los animales es mayor ahora. Hay carriolas para animales, imagínense, pasean en carriolas a los perritos, les ponen zapatos a los perritos. Híjole, ¿no? O sea, he visto gran variedad de mascotas, ¿no? Como que una parte de la sociedad eh, se ha empeñado en acercarse a los animales, incluso, fíjense, personas sin hijos o ya solos, ya tienen mascotas. Este, gracias, Rocco. Em, sí, es mucho amor a los animales, ¿no? O sea, comprarles, cositas. Yo no tengo mascotas, no se me dan mucho. Tuve unos gatitos hace mucho tiempo y los mataron. Bueno, no sé, a mi papá. Yo le decía, no, papá, no hay que dejarlo salir a la calle. No, que pobre gato, que ni modo que esté encerrado, y me lo atropelló una. Y justo ese día que se murió, fíjense, nosotros decíamos que era una novia, pero vamos, lo sabemos, ¿no? Era una gatita que se juntaba mucho con mi gatito. Y muere mi gatito, justo ese día, la gata se quedó. O sea, se fue a la casa y ya no se salió.
pero sí tenía una dueña que era bien descuidada. Entonces, pues el gato, nos fuimos a hablar con doña Chivis y decirle, ¿sabe qué, doña Chivis? Pues la gata no se quiere salir, o sea, no, ya se murió un gato y se quedó. Y la doña Chivis dijo, pues no se preocupen, si se queda ahí con ustedes no pasa nada. Y esa gatita yo la conocí desde chiquita porque tenía como tres hermanitos que los fueron vendiendo y la señora se quedó con la gatita. Y estaba bien bonita y la envenenaron. Y la envenenaron. Fue esa época que les dije que me fui a España eh, y, y mi papá ya me escribió, envenenaron a la chivo. Entonces ya desde ahí el apego a las mascotas ya no tengo tanto apego, pero sé que es importante para las personas. Incluso acuerdan que se han oído hablar de los perrijos, eh, y es una parte. Entonces la justifiquen por qué es importante hablar de las mascotas y evitar el maltrato, porque al final son seres vivos que pueden sufrir y pueden gozar como nosotros, ¿no? Por ejemplo, en videos que hay un montón en TikTok, en Instagram, en Twitter, tú ves que el animalito piensa y el animalito siente, ¿no? O sea, el animalito, pues, está muy apegado a ti, ¿no? Incluso como lo adiestres, el animalito va respondiendo. Entonces, yo creo que sí es importante darle un estatus a estos animalitos, no como antes, en mi época de niño, por ejemplo, no era, por eso les decía, no era tanto, un perro pues lo podían dejar en la azotea, ahora dejas un perro en la azotea. Yo me acuerdo que un maestro, compañero mío en la Salle, dijo, pues yo tengo mi perro en la azotea, y un alumno luego le dijo, maestro, pero no son perros tinacos, ¿no? O sea, luego, fíjense, con mucho valor, le dijo, sí, los que cuidan a los cieguitos, hay perros que están entrenados para autistas, para niños autistas, para niños con síndromes, o sea, es impresionante. Bueno, miren, como no he contratado el Zoom y ya lo voy a contratar de todo de libre, todavía tengo el de 40 minutos. Entonces, se va a cortar esto en 2 minutos. Si se corta, luego regresen a la liga, le dan clic y entramos luego, ¿sale? Me quedan 2 minutos. Bueno, aquí argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Aquí, igual, bueno, pueden hacer igual de 6 líneas, ¿no? Pueden hacer un párrafo o dos, argumentando. Y yo aquí sí les pediría que retomaran autores. Hablando de la investigación hace rato, utilicen eh, gente que sabe de esos temas, ¿sale? Porque, por ejemplo, eh, ¿qué dice la pena, la penalidad del maltrato animal? Creo que este cuate lo metieron a la cárcel, por ejemplo, ¿no? No sé cuánto le darían, no sé si salió bajo fianza, ya no seguí ni siguieron la noticia. Pero, por ejemplo, busquen ustedes especialistas. ¿Por qué es importante tener una buena convivencia con los animales? ¿Por qué es importante no maltratarlos? ¿No? Entonces, busquen a un especialista que les diga eh, algo importante, significativo, que apoye lo que ustedes piensan, ¿sale? Eso es muy importante. Busquen a un autor y me lo ponen ahí con su cita bien puesta para que ustedes se vayan adentrando más al tema y vayan conociendo. Ustedes tienen experiencia. Ahorita lo que estoy leyendo en el chat, pues sí decimos, ay, nos gustan, ¿no? Los animalitos y hablamos bien de los animalitos. Tenemos experiencia con los animalitos, pero estos trabajos implican tener un conocimiento más formal. ¿Y cómo vamos a tener el conocimiento formal? Leyendo, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes lean para poder construir mejor sus argumentos, ¿sale? Déjenme sacar una foto para pasar lista. ¿Listos? Sonrían. Ya, listo, voy a pasar lista. Bueno, ya me voy.